Cuando necesite trabajos de madera o tridimensionales, o necesite botones alusivos a alguna publicidad o recuerdos, le recomiendo Jewelry Maker y que llamen a su propietaria, Alejandra Lagos. La conozco desde hace tiempo. Es mi hija. ¿Qué les parece? Ok, díganle que van de mi parte. Tito Lagos Basset. Bueno, cuando mis amigos me preguntan qué mariachi utilizo yo para mis fiestas personales, sin lugar a duda tengo que mencionar a mi amigo José Cervantes, el dueño de elmariachilatino.com. Somos amigos desde hace muchísimos años y indudablemente es el mejor mariachi de California. Cuando lo llamen, díganle que van de mi parte, Tito Lagos Basset, y me lo saludan. Una de las ventajas de tener tantos años de vivir en esta gran metrópoli de Los Ángeles, California, es que uno ha logrado hacer verdaderas amistades. En este caso les quiero presentar mgprinting.com de mi amigo Mauro Gómez. Él está localizado en el Monte, California, y sin lugar a duda es la mejor imprenta que he conocido. Se los recomiendo. Dígale que va de parte de Tito Lagos Basset. Hola amigos. Bueno, amigos míos, bienvenidos. Hoy estamos nuevamente de pláceme porque tenemos aquí de invitado a mi gran amigo, el licenciado Rodolfo Muñoz. Así de que bienvenido nuevamente. Tenemos un compromiso muy especial con él y ya no quiero hacer más introducción porque estamos un poquito atrasados. Así de que, Rodolfo, bienvenido. Los micrófonos son tuyos. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Micrófono, Rodolfo, micrófono. Está en mute. Bueno, es un gusto llegar a las personas que te siguen en YouTube y no se te olvide que habíamos comenzado a hacer el viaje a tu mundo interior a partir de tu experiencia. Y en la última ocasión mencionábamos y cerrábamos los procesos cognitivos. Explicábamos qué era la sensación, la percepción, la imaginación, la memoria, el pensamiento. Y en esta ocasión nos vamos a dirigir un poco la mirada a lo que es la parte afectiva. Con ella comenzamos con las emociones. Así que también decíamos que en este enfoque que yo propongo, que es el enfoque histórico-cultural, lo fundamental es que hay una unidad entre lo cognitivo y afectivo. Otros llaman entre lo simbólico y lo emocional, porque hubo una época en que algunos decían que predominaba lo cognitivo, la razón, con Descartes, que si vos recordás decía, pienso, o sea, lo cognitivo, luego existo, el nivel de importancia. Y hay otros que dicen, no, las emociones son las que determinan el comportamiento. Pues este enfoque nosotros planteamos que emoción y razón siempre van a aparecer de fondo en todo comportamiento. Así que voy a compartir ahorita para que nos ubiquemos dónde es que estábamos. Y si recordás, estábamos en esta parte. Y decíamos que lo que vamos a hacer nosotros es aproximarnos a los fenómenos psicológicos con las palabras que la ciencia, en este caso la ciencia psicológica, la ciencia y la teoría de la personalidad, nos dan para ver si los logramos vislumbrar. Porque el fenómeno psicológico en sí jamás lo vamos a poder ver en su totalidad y completitud. Y aquí había una frase que la habíamos conversado en los momentos anteriores. ¿Qué significa elaborar un concepto? Significa descubrir una serie de nexos y relaciones del objeto dado con toda la realidad. Ejemplo, vamos a hablar de las emociones. ¿Qué relación hay entre emoción e inteligencia? ¿Qué relación hay entre emoción y carácter? ¿Qué relación hay entre emoción y realidad? ¿Qué relación hay entre emoción y la historia que la persona tiene? Y toda esa serie de vínculos que aparecen acá. Quiere decir que cuando nosotros pensamos en cualquier fenómeno psicológico, lo relacionamos con todo esto. ¿Qué relación hay entre las emociones y las normas y los valores? ¿Qué relación hay entre las emociones y las actitudes? ¿Qué relación hay entre las emociones y la concepción del mundo? ¿Qué relación hay entre las emociones y temperamento?
Y decía este autor, Vygotsky, tan solo cuando llegamos a conocer el objeto, su imagen total, en todos sus nexos y relaciones, mediante múltiples definiciones. Quiere decir que ahorita vamos a comenzar con una definición inicial. Surge en nosotros, dice, el concepto. Algunas veces la gente cree que con una definición ya tiene el concepto. No, al hacer este ejercicio vos vas viendo que tu mente va produciendo nuevas aproximaciones a la realidad. Ahora bien, en este momento vamos a entrar en los procesos afectivos, volitivos, y en este caso vamos a enfocarnos y vamos a hacer un ejercicio con vos sobre las emociones. No vamos a hablar tanto de teoría, pero quería compartir esto. Esto salió de este libro, lo he tomado acá, que es un libro que estamos escribiendo mi hermana, mi hija menor y yo, que le hemos llamado Transformando el poder de la ira. Quiere decir que hemos agarrado una emoción, la ira, enojo, cólera, y le hemos llamado del impulso, porque es un impulso, a la reflexión, es decir, al autocontrol, al comprender la emoción y poder ver su orientación. Esto es lo que vamos a recorrer con vos. Mira todo esto, pero lo presenté aquí solo para que tengamos una idea de que vamos a comenzar, por ejemplo, por preguntarnos qué fue lo que desencadenó mi emoción. Y para ello yo te voy a poner un ejemplo que hemos escrito en el libro sobre la cólera y quiero que vayamos deteniendo en cada punto. Ya lo vas a ver la importancia de esto. Una pregunta importante va a ser, hey, bueno, ¿qué desencadenó tu emoción? No sé en cuál vas a pensar. La alegría, la cólera, la sorpresa. Yo te sugeriría, si vos estás bastante lleno de emociones vinculadas con la alegría, si puedes recordar un evento y sobre ese vamos a ir construyendo todo este viaje que vamos a hacer en estas 2 o 3 reuniones que nos puede llevar, y ahí vas a ir viendo qué estímulo me generó eso, cuál fue mi experiencia subjetiva. Tuve algunos cambios fisiológicos, se me subió el estómago a la garganta. ¿Cómo me comunicabas? ¿Me temblaba la voz? O porque la alegría te puede hacer temblar la voz. ¿Y cómo lo afronté? Y vamos a ir viendo en este viaje todo este proceso para ir visualizando la emoción y sus relaciones. Así que este va a ser el viaje que vamos a hacer. Me salgo de acá y ya terminamos esta parte de la presentación y volvemos a nosotros. Entonces, te voy a decir, por ejemplo, una primera aproximación de emoción, dicen, fíjate, no sé si tenés preguntas hasta este momento, Tito. No, Esta por es mi supuesto. introducción. Por supuesto que tengo, desde que comenzaste y cuando estás hablando de eso, por supuesto que tengo Adelante. una serie, y ahora que decías que si me ubicaba con alegría y todo eso, sí, fíjate que sí, Buenísimo. pero tengo más sensibilidad en cuanto por ejemplo, situaciones de superación personal. Por ejemplo, yo veo un documental, yo veo un artículo, leo un artículo, miro una conferencia, ah, o un testimonio de alguien de todo tipo de superación, ya sea de que es una persona que ha estado enferma y cómo combatió el cáncer, por ejemplo, o cualquier tipo de ansiedad, o personas de que salieron de la nada económicamente, fueron, nacieron en un hogar disfuncional, en pobreza, y cómo ahora han superado tanto. Y cuando cuentan su historia, todas esas cosas a mí me llegan. Y la manera, y la manera en que a mí se me reflejan, que a mí hasta me da pena de repente, porque tal vez estoy en una sala de cine y todo, y se me salen las lágrimas, se me salen, y a veces hasta suspiro y todo, porque digo yo, wow, qué interesante. O cuando estoy con la familia, o yo solo, pues y yo solo a mí no me importa, porque me pongo, hasta se me salen las lágrimas y todo, y en ese momento me pongo a reflexionar y a decir, wow, qué barbaridad. O sea, porque todo lo relaciono así. Qué barbaridad. Y uno que se pone a lamentar a veces por tontería cuando está oyendo uno una historia, un testimonio de alguien que esa persona sí que merece llamarle resiliente, porque de verdad que estuvo en la olla del comal, estuvo en lo peor de las situaciones, y
heroísmo fue el verlo o el verla cómo se ha superado. No sé si andamos por ahí la cosa. La cosa es la siguiente, perfecto, pero el punto es el siguiente. Ponerle que sean los eslabones. Vamos a ir viéndonos y deteniéndonos en cada uno de ellos. Por ejemplo, yo te voy a ir poniendo el caso que nosotros elaboramos con Tatiana y Evania en este libro. Y me voy a detener en cada uno de los aspectos. Y desde allí te invitaría a que vos me respondas y por eso espero que elijas una emoción porque vas a recorrer la historia de esa emoción. Yo te voy a llevar, por ejemplo, una pregunta importante. Va, te voy a poner un caso, pero primero demos otra definición de emoción para entrar a eso. Dicen que las emociones son procesos afectivos intensos y breves. Fíjate, ya que ahí hay un problema, porque ¿qué es lo afectivo? Quiere decir que esta definición incluye dentro del concepto otro concepto más amplio, pero te vas a encontrar en los teóricos que uno dice, son reacciones afectivas, son respuestas automáticas. Entonces, pero en este caso eso, que como un sistema de alarma automático, ¡pum!, aparece y es genético también. Nos señalan aquellas cosas, situaciones, eventos y personas que son importantes para nosotros, ya sea supervivencia, satisfacción de necesidades, satisfacción de intereses, lo cual da lugar, dice, a la activación de respuestas subjetivas. Ya vamos a ir viendo lo subjetivo, en el ejemplo te voy a ir metiendo con preguntas, te voy a ir poniendo el ejemplo yo del caso que armamos y te voy preguntando a vos qué sentiste en ese momento, fisiológicas y motoras, cosas, situaciones o eventos que son aversivas, desagradables o peligrosas y por lo tanto que debemos evitar. El miedo y el asco son ejemplos claros de ello. O son agradables y positivas que estimulan o favorecen la adaptación al medio, posibilitan satisfacer necesidades y alcanzar objetivos y que por lo tanto es bueno aproximarse a ellas. La alegría y el amor, por ejemplo, se produce cuando la persona presta atención a una situación relevante. Quiere decir, hay un autor que dice que sí, nosotros no somos seres neutrales, siempre estamos en emociones, pero no voy a meter a ese autor. Voy a partir de que solo aquello que nos interesa, que nos llama la atención, que nos importa, nos puede despertar emociones. Y puede ser que dependan del ambiente o de nosotros mismos, un pensamiento, un deseo. Vos podés estar en algún lugar y de pronto se te viene la imagen de un ser querido que hace fue y de pronto sentís un poquito de melancolía o tristeza. Te la produjo una imagen. Las emociones constituyen una parte importante en la vida de todos los seres humanos, con implicaciones en la salud, el bienestar, la calidad de vida y la adaptación al medio. Y dicen estos autores, no son los estímulos en sí los que te producen las emociones, sino el significado e importancia que la persona le atribuye a los mismos. Te voy a comenzar para decirte que el caso que nosotros elaboramos tiene que ver con, primero, la emoción que leímos en la cólera. Ahí vos elegís la emoción que vos querrás, pero quiero que agarres una y de esa no nos vamos a salir. Quiere decir que vamos a ir a tu experiencia y la vamos a ir trayendo. Primero, la pregunta que nos hicimos ahí es, hey, ¿qué desencadenó tu cólera? Porque este caso que hemos puesto, pongámosle Roberto, por ejemplo, viene, entra a su casa, llega temprano y de pronto huele a marihuana y le llama la atención y se va para el cuarto y descubre, como llega temprano, la hija no sabía y descubre que la hija está fumando marihuana. Te fíjate, ¿qué desencadenó tu cólera? Y él comenta. Y aquí le hemos puesto en el caso, comenta la situación de manera sintética. Y dice él, llegué temprano al trabajo y me di cuenta que mi hija de 15 años, creyendo que se encontraba sola, estaba fumando marihuana en su cuarto. Ajá, entonces esa es la primera pregunta que yo desencadenó. Así que no sé, y necesitas unos minutos para pensar en la experiencia que vas a traer, porque sobre ella vamos a ir tejiendo. Ok, sí. Rodolfo, antes de contestarte, te quiero decir que te me estás congelando tu video y tu audio, por supuesto. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, aparentemente nuestro amigo Rodolfo se congeló. Ah, de veras. Ahora sí, ya regresaste, ya está otra Que me vez. decía que la conexión a internet está bien estable. Acuérdate en estos días, en diferentes lugares que he estado,
las conexiones a internet han estado no muy estables y aquí me está pasando igual ahorita. Pero se oyó lo que dije, Tito. No, perfectamente. Lo que no quería hablar era para que escucharas bien tú lo que te iba a decir. Entonces, lo primero que te invito es elegir una emoción, las preguntas importantes para que las personas que te escuchan vayan formándose una idea de lo que ocurre allí y se aproximan a la emoción. ¿Qué emoción elegís? Es el primer paso. El segundo es, ¿qué desencadenó tu emoción? Porque yo te comentaba, en el caso de este joven, la emoción la desencadenó el hecho de ver a su hija fumando marihuana porque creía que él no estaba en la casa, que nadie estaba en la casa. Ese hecho desencadenó la emoción. Así que, y te voy a hacer, son varias preguntas, así que elegí una experiencia que puedas ir tejiendo, que recordes, que pueda ser una experiencia, que puedas traer la información que yo te vaya preguntando. Ok, ok, ok. Sí, necesito pensarla porque Dale, la tómate verdad tu es tiempo. de que no, pero incluso hasta este comentario yo creo que es importante porque la verdad es que justamente la experiencia me ha habilitado a mí la posibilidad de que con el tiempo hay muy pocas cosas que en realidad me pueden causar un tipo de emoción, tal vez de enojo, de arrechura, iba a decir, Ve, porque el mismo tiempo, el mismo concepto de haber caminado ya en la vida, por ejemplo, un concepto como ese que me estás poniendo ahorita, pues. Si yo veo un hijo mío, y me imagino que debe ser un hijo adolescente, porque ya un hijo mayor, ya eso es otra cosa, pues ya es diferente, pero tal vez un hijo, un niño, pues un chaval en la pubertad. Ah, hay a esta altura del campeonato, lo que me pongo a pensar es de que qué en realidad estará sucediendo en nuestra relación que tal vez mi hija o mi hijo no ha sido totalmente amplio conmigo en ese sentido. A ver, dime. No se te olvide que yo te invitaba, no agarres una emoción que es la tristeza, porque no es interesante que traigamos elementos que te hagan sentir triste a este espacio. La cólera es un tema medio. Pero te decir, ¿por qué no elegís una experiencia que esté relacionada con la alegría? Si crees que esa experiencia te va a permitir ir respondiendo todo. Yo te estaba poniendo el ejemplo porque lo que voy a ir haciendo es poniéndote el ejemplo del libro y vos vas a ir poniendo el ejemplo de tu libro de la vida. Y te decía, en este caso elegimos la cólera, porque si vos recordás, el libro se llama Del impulso a la reflexión. Está relacionado con la ira, en la portada que mostré momentos atrás. Entonces ahorita yo diría que no eligieras la cólera porque ¿para qué? ¿Me entendés? Elegí algo, no sé si la alegría, pues te agarra una experiencia y la vamos construyendo. La Bueno, alegría, la bueno, felicidad. por eso es que te decía anteriormente de esa sensación que me causan las historias o los momentos de superación de las personas. O sea, ¿cómo, en qué categoría entrará eso en la emoción? Te voy a preguntar, Tito, Te me y, volviste a frizar. de veras. Ahora sí, dale. Ajá. Te voy a preguntar, cada uno, lo importante es que agarres una experiencia en la cual vos podás recorrer y recordés y que sea importante, porque no se te olvida, acabamos de decir que las emociones no se desencadenan por el estímulo en sí, sino que por la importancia, el significado que uno le atribuye al evento, a la situación o a las personas. Y ahorita nos estamos metiendo en lo que sería inteligencia emocional y otros autores trabajan lo que se llama comprensión emocional. Yo voy a hacer un viaje de tu comprensión emocional para que vayas trayendo la emoción. ¿Qué la desencadenó? ¿Cuáles fueron mis reacciones fisiológicas que sentí en el estómago, en mi cuerpo, en la garganta? Como importante Bueno, que sea una experiencia interesante e importante para vos, para que sobre esa construyamos, porque si no vamos a ir saltando de una experiencia a otra. Y en esta ocasión no, en esta ocasión quiero que te agarres de una experiencia y ya se va a volver, yo Internet Connection es inestable, dice. Ajá. bueno, me tenés que ir guiando y deteniendo, Sí. porque por ejemplo, ahorita, mira, ahorita
ahorita, ¿Qué desencadenó tu alegría? Es la pregunta primera. Una experiencia y yo te voy a preguntar, ¿qué desencadenó tu alegría? No sé si has elegido la alegría u no, otra no, emoción. no, ¿cómo no? ¿Qué desencadenó bueno, la alegría, una alegría que algo que desencadena mi alegría es cuando recibo noticias de que una persona amada, querida, se está recuperando de una enfermedad seria. Entonces, espérame, la cosa va a ser así. Yo recuerdo que una alegría enorme que sentí fue cuando una persona, y le pones el nombre, porque lo que quiero es que recorras la experiencia, porque si lo decías así queda muy general. Ahorita quiero que agarres más que la emoción, quiero que agarres la experiencia y de ahí vamos a ir construyendo. ¿Ok? Yo te voy a preguntar, ¿qué desencadenó tu alegría? Como el caso de este que te ponía, que lo que le desencadenó la cólera fue la percepción que tuvo de que su hija estaba consumiendo una sustancia que le podía dañar su vida. Por ejemplo, ¿qué desencadenó? Te voy a hacer las dos preguntas No, no, iniciales no, ya entendí para que con veas eso por y dónde aquí, ve el rumbo. ya entendí con eso y aquí, entonces Buenísimo. aquí estaba una respuesta que real y todo eso. Mi hermano Tomás, porque querés hasta con nombre y todo, mi hermano Tomás, que en paz descanse, cuando él estaba en su situación de salud deteriorada y que venía cada día venía en un peor estado, en una oportunidad que estuvo visitando aquí en mi hogar, él nos trajo una buena noticia porque acababa de pasar de hacerse unos exámenes muy complicados, muy serios, muy exhaustivos, y él venía con la noticia alegre, después maravillosa, de que los resultados le iban saliendo muy buenos y que si seguía así, entonces la recuperación iba a ser al suave, pero que había esperanza, pues. Así de que cuando escucho eso, yo, o sea, es más, esa sensación que yo sentí ahí, todavía ahorita que la recuerdo, aunque al final, después de varios meses y todo eso, murió, pero sin embargo, ese momento, cuando él nos dio esa alegría, wow, fue una cosa maravillosa, pues, que toda la familia nos pusimos a gritar, a bailar, a abrazarlo, a besarlo, ¿me entendés? Por ahí va la cosa. Te Algo, voy a decir algo, algo así quería. no, por responsabilidad ética, yo sigo insistiendo por traer ese caso y ese caso está mezclado con una profunda tristeza también. Entonces, espérate, te voy a poner algunos ejemplos para que veas. Yo salí fuera del país por bastante tiempo y me vine para Estados Unidos. Cuando regresé y vi que mi familia me estaba esperando en el aeropuerto, ¡pum! Una enorme alegría como jamás había experimentado. Dos, tuve un accidente que me arrancaron la cara para repararme la nariz y todo eso. Y de pronto un día, y andaba con el brazo así con un gran montón de cosas, y me dicen que salga a ver el vehículo de mi hijo y me dice, abrí atrás, te trajimos algo, me dijo. Lo abro y era mi hija mayor, la que se había escondido allí Ah, porque me venía a visitar. Claro, primero fue la alegría de ver a mi hijo que me vino a visitar, vino mi hermano. Cada vez que veía a uno de ellos, después de que yo casi había estado a punto de morir, me produjo una gran alegría. Y si me preguntara sobre eso, yo puedo ir construyendo sobre esa experiencia. Entonces yo te sigo invitando y disculpa que no te retome el tema ese porque está mezclado con emociones de tristeza. Y yo creo que en un espacio como esto debe ser responsable, como cuando alguien me dice, mira, yo quiero que me des terapia. Yo les digo, no, fíjate que yo sí me tengo formación, tengo el título en El Salvador, yo puedo practicar ser terapeuta porque tengo el título y además de eso la Junta de Vigilancia te da un número, pero acá no hice las 1500 horas que tenía que hacer o sacar una maestría. Así que aquí puedo funcionar como asesor de decisiones, como life coach o como mediador, por ejemplo. Entonces, lo mismo hago con vos ahorita. Soy responsable en el sentido de que te digo, Tito, mira, elegí una experiencia, tomaste el rato. Si ahorita tenés unos minutos para elegir la experiencia, que no esté mezclada, que aparezcan después emociones fuertes en tu conciencia,
de experiencias tristes. ¿No recordás el día que te casaste, por ejemplo? No, 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 sí, pues, pero es que ahorita hablando, ya que te estoy escuchando y viendo por dónde va, por ejemplo, una emoción de muchísima alegría fue el día en que a mí me dieron el asilo político, que lo había solicitado, estuve casi 3 años solicitándolo y que me lo negaban y volví a solicitarlo y esto, el otro, y que al final, 15 días antes de que me lo aceptaran, ya me habían mandado una carta de deportación, pero al final, bueno, pues, ¿cuál es la gran alegría mía cuando finalmente me aceptan ese, que por supuesto vino a cambiar totalmente el rumbo de mi vida, no solamente la personal, sino la de toda la familia? ¿Será algo así? Buenísimo, ahí tenemos. ¿Qué desencadenó tu alegría? Fíjate, la lectura de una carta que para vos señalaba una situación importante, significativa, fundamental de tu vida. Ahí tenemos el primer elemento de la emoción. No se te olvide, las emociones son las reacciones genéticas, con ellas nacemos. Cuando vos estabas pequeñito, vos sentías alegría del día que naciste. Sentiste cólera, sentiste asco, sentiste miedo, sentiste las emociones básicas. Y ahora te apareció como adulto frente a un evento, que era la lectura de una carta que te hizo si hubiéramos visto tu cerebro, estaban todas las zonas cerebrales activadas, soltando dopamina y otras sustancias. Excelente. Fíjate, ahí está. Lo comparamos con el hecho de que el tipo este entra a la casa y mira a la hija fumando y siente cólera. Quiere decir que las emociones son esas respuestas espontáneas, breves e intensas que nos producen los eventos a los que le atribuimos un significado. Y en este caso, el significado de él era, mi hija se va a perder, y en el caso tuyo, yo me estoy encontrando en una situación excelente. Tanto había esperado esto. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿qué sentiste en el momento que asaltaron tus emociones? Le preguntamos al figurado aquí del ejemplo, ¿va? Y dice él, me sentí incómodo, molesto, indignado, impotente, asustado, confundido, furioso y con una fuerte rabia. Esta expresión de la experiencia de Ricardo, porque ahí le llamamos Ricardo, pretende señalar una capacidad muy importante de desarrollar, distinguir dos o más emociones diferentes al mismo tiempo en una experiencia específica. Ahora te pregunto a vos, además de la alegría, ¿qué otras emociones aparecieron en ese instante? Andate el día que estabas leyendo la carta. No, ¿Qué no, otras no, emociones? ya estoy ubicado ahí, me Ya, acuerdo perfectamente, fue una buenísimo. tarde, el sol estaba entrando, estaba viviendo en unos dúplex ahí ahí en Downey, y cuando llegó el cartero, porque eso me lo notificaron por carta, y cuando llegó el cartero, pues yo ni sabía que venía esa notificación, y cuando la vi, en primer lugar, estaba temblando del temor, porque ya tenía ya carta de deportación. Y entonces cuando la abro y veo que fue aprobada, pues fue asunto de pegar gritos, de abrazar a mi mujer, de eso en el momento, la alegría, pues mis hijos estaban todavía pequeños, pero también pues no podían comprender tanto, pero lo que resultó después fue aquella sensación de esperanza, de que ahora sí tenía la oportunidad de desarrollarme a toda mi capacidad por la tranquilidad que tenía ya de permanecer legal en este país. No, Buenísimo, entonces tenemos ya. ¿Qué desencadenó tu alegría? Ya lo dijiste. ¿Qué sentiste? Ya lo dijiste. Ahora, fíjate, te voy a poner el ejemplo. ¿Qué pensaste en este momento? Le ponemos al carácter figurado. Y dice él, no recuerdo haber pensado nada. Solo reaccioné frente al hecho de ver a mi hija fumando marihuana ¡fua! Y enojado. En tu caso ya dijiste, yo reaccioné abrazando a Keta. Y a ver qué otras cosas hiciste más. ¿Cómo reaccionaste? Ya lo respondiste. En el caso este, él dice, empecé a regañar a mi hija, pero al ver que se puso en una posición corporal de enfrentamiento, así, que elevó su tono de voz y empezó a responderme con gritos, yo comencé a insultarle y de pronto sin darme cuenta, la golpeé. Sin darse cuenta, dice él, fue los impulsos.
Y de pronto, mala suerte, que le pegué en el ojo y le quedó morado. Y al verlo morado, mi esposa intervino y se armó el gran peito. Y le preguntamos aquí, fíjate, ¿cuál era el objetivo de tu reacción? Vos ya explicaste eso con lo de Keter. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo de tu reacción? Y ahí me voy a quedar para que veas que no hay objetivo, ni se piensa nada en ese momento, porque estamos embargados por la emoción. Ya voy a explicar eso. Y dice él, en ese momento no recuerdo haber tenido objetivo de mi conducta, pero hoy que veo hacia atrás, creo que era evitar que mi hija consumiera drogas. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo de tu reacción? No sé si vos lo encontrás o te va a pasar igual. Fíjate que ahorita no encuentro ni el objetivo ni nada. Yo solo No, reaccioné. yo sí, yo sí, yo Ajá, sí, yo ajá. sí, yo sí, porque durante todo ese tiempo que yo había estado como en el limbo legal aquí, pues fue difícil por el miedo, el temor. Yo recuerdo que además de que las amistades le decían a uno, vete, tener cuidado que en tal área anda ahí migración y ve y tener cuidado que en la calle tal no sé cuánto. Y por supuesto que evitar meterte en problemas, anda siempre bien arreglado el vehículo, que andes siempre bien para evitar. Yo le tenía miedo hasta a la policía. Yo veía una policía por allá y yo la evitaba. Pero después de eso sentí como que, wow, ahora me viene un periodo en el cual voy a poder desarrollarme a mi capacidad y con la felicidad y con la alegría que en este momento tengo. La reacción, así como inmediata, fue comenzar a llamar a mis familiares, tanto de parte de mi señora como la mía, pues, para contar esta alegría, para celebrarlo, yo creo que no teníamos ni la capacidad económica para celebrarlo en grande, pero por lo menos para que se hiciera sentir también en el resto de la familia esto que estábamos nosotros gozando en este momento. Fíjate, buenísimo. Y en este caso, fíjate que hay emociones que se prestan para unos análisis y otras emociones para otros. ¿Qué tenemos ahí en el caso de la alegría? La alegría se plantea que es una emoción que surge frente a situaciones agradables, motivantes e importantes, o también frente a la disminución de una amenaza. Por ejemplo, cuando alguien está en un hospital y le dicen que se ha curado de una enfermedad que le parecía compleja, aparece la alegría. En este caso tuyo, vos tenías un peligro y una amenaza latente durante largo rato. Te llega una carta, fíjate. Son letras que al leerlas vos decís, wow, aparece la alegría como una expresión de eso. Solo voy a avanzar en esto, pero yo sé que aquí no vamos a encontrar mucho en tu alegría, pero sí quiero que vaya quedando claro en el tema de la cólera. Se le preguntaba a este personaje figurado, ¿cuáles fueron los resultados de tu manera de actuar frente al desafío que la vida te presentó en esa ocasión? Ver a la hija así y él reaccionar de esa forma. Mi hija cerró la comunicación conmigo por un mes. Se cerró a mi influencia, se puso más rebelde y su madre le apoyó en esa forma de actuar. ¿Ocultaste o simulaste otras emociones? Le preguntamos en el libro. Otras emociones que surgieron en ese instante. Al trabajar mis emociones en este taller, porque hemos tomado ideas de personas que han trabajado en los talleres y en espacios individuales, me di cuenta que sentía gran amor que le siento a mi hija. Me sentí frágil y débil frente al problema, pero oculté esas emociones y simulé que era un hombre fuerte que sabía lo que hacía en ese momento. Entonces, ¿qué vemos? Fíjate, detrás de la reacción de hostilidad, de alegría, de agresividad, había en el fondo una buena intención. Eso no justifica la actitud de agresividad. Lo único que uno puede explorar y darse cuenta, detrás de esto había una buena intención. ¿Trataste de ejercer el control sobre tu cólera? Le preguntamos. No, me dejé llevar por el enojo. Y aquí, las lecciones son muchas, pero no me voy a meter a eso, sino que, ¿qué harías distinto? Y aquí hay algo importante nada más, y con eso cierro esta parte y vamos a otra. Fíjate, se ha, hay psicólogos que se han especializado en emociones y han encontrado que el cerebro tiene dos momentos. El primero, aparece la emoción con toda su expresión, con todos sus colores, la cólera, la alegría y todo eso, pero después el cerebro tiende a volver a un estado similar al que tenías anteriormente. Por eso se dice, hey, si una persona está en la primera fase, ni le digas nada porque no te va a escuchar. Peor si tiene un temperamento colérico, por ejemplo, que es el que se maneja un poco más cercano a la cólera. Sino que espérate que el cerebro retorne al segundo momento donde la persona de pronto hasta puede empezar a sentir sentimientos de culpa.
No, hombre, me pasé, la regué. Ahí aprovechaba para empezar a meter procesos educativos. Hasta ahorita comenzamos con esta parte, Tito, pero yo te voy a hacer otras preguntas para que vaya quedando claro y no sé si hasta este momento tenés algunas preguntas en relación a lo que hemos visto hasta ahorita, el evento que lo desencadenó, No, porque no, ahorita, sí tengo más, pero no me quiero desorientar. Quiero que, que sigamos con el ejercicio este. fíjate que después, cuando terminemos esto, vamos a regresar a aquella figura que presenté al inicio para que se vea y voy a hacer una síntesis, pero ahorita el primer punto es que los seres humanos evaluamos como positivo o negativo el estímulo que tenemos enfrente. Fíjate, ahí aparece algo. Y entonces si las emociones son innatas, son automáticas, son intensas y breves, ¿cómo es que aparece el elemento de evaluación? Si el elemento de evaluación es racional. Y es por eso que yo me inclino a pensar que en todo proceso, cualquiera que sea, en todo comportamiento, va a haber un elemento de lo cognitivo y lo afectivo, de lo racional y lo emocional, de lo simbólico y lo afectivo. Ahí va a estar. Porque en ese momento aparece una evaluación automática en milisegundos. Quiere decir que depende de tu concepción del mundo, de tu experiencia vivida, el que se suelte esa evaluación en milisegundos que da paso a la emoción. En este caso puse aquí, porque seguimos con el caso del joven que tiene cólera frente al problema de la hija, lo que hace lo que da lugar a la activación de respuestas subjetivas, ya las vamos a ver, cambios fisiológicos, cambios motores, expresiones verbales vinculadas a cólera, era la experiencia de ver a su hija fumando marihuana. Y aquí poníamos en el libro, distinto hubiese sido si a quien encontrase, o sea, a quien encontrase fumando marihuana era una amiga, no era la hija, sino que una amiga llega a la oficina y ve que una amiga está fumando marihuana, él la deja, no le perturba, no le incomoda. Sobre todo ahora que ya la legalizaron, va con mucha más razón, no le dice no hay problema, pero cuando mira a su hija dice, la marihuana es una puerta de entrada a otras drogas, mi hija está muy joven, no toma decisiones adecuadas, le aparece una serie de cosas, ¡pum!, que dan paso a pensar que era un evento negativo. Es bien probable que la reacción hubiera sido distinta frente a una amiga o frente a un desconocido, menos. Tal vez a un desconocido alguien podría decir, ella este donde está fumando, no respeta a los niños, lo está haciendo aquí. Pero si vas a Las Vegas, desde que entras, vos te das cuenta que el aroma, la cannabis sativa inunda todo el ambiente. Entonces dice que dependiendo de la evaluación del estímulo, así serían las distintas expresiones de la emoción. Alegría, tristeza, cólera, miedo, asco, entre otras. No sé, en este caso, vos evaluaste la experiencia, las letras, la lectura de las letras como positiva y dio paso a la emoción. Si hubieras evaluado y te hubieran mandado una carta totalmente distinta, lo que hubiera aparecido sería el miedo, la tristeza. ¿Te das cuenta? Cómo una carta es portadora y estimuladora de diferentes tipos de emociones, Así es, no, no, no. Yo siempre he dicho de que incluso somos tan frágiles como de un segundo. de que los seres humanos dependemos a veces de un diagnóstico equivocado. Y se Si, ven. Ajá, si, dale. si el doctor te llama un día y te dice, mira, los exámenes que te hiciste aparece que tenés cáncer en el colon y que necesitas operarte mañana, no fregue. Y después, perdóname, al día siguiente, fíjate que no era no era tu archivo el que te leí, era el de Roberto González. Ah, la madre. Pero ya estuve enfermo. Estas 24 horas ya anda haciendo testamento, haciendo todo porque creía que me iba a morir. O sea, de un Ay, sencillo mal diagnóstico, somos tan frágiles nosotros. y me recordás un libro que llamaba La neurosis y su tratamiento, donde el autor plantea que los estímulos son portadores de información que pueden desencadenar reacciones neuróticas o todo lo contrario. Y cuando te dije tan frágil como un segundo, es una canción de Mercedes Sosa que dice volver a los 17 después de tener un siglo. Y habla también de eso, de tan frágil como un segundo. Y cuando te tenés a pensar, un segundo ya se fue. Y así somos los seres humanos en el tema del tiempo completo del universo. Entonces dice que el tipo, Totalmente. fíjate, en ese momento, dice el tipo, no creo que lo haya pensado con claridad.
pero sé que las drogas no son buenas para nadie, menos para mi hija, y que la marihuana es una puerta de entrada a drogas mayores. Y le preguntamos allí en el mismo libro, ¿por qué? Porque amo a mi hija, me importa su vida y quiero lo mejor para ella. Y el camino de las drogas no lo ves. Por eso es lo que vi, tiene gran trascendencia en nuestra vida familiar y en el destino de mi hija. Nada que ver con las metas y sueños que creí que mi hija estaba persiguiendo. Por eso me entró una gran frustración y la sensación de perderlo todo. Entonces, allí, fíjate, es donde aparecen algunos teóricos planteando, no se te olvide que esto viene de una carrera desde hace tiempo. Unos que decían el racionalismo, la razón es todo. Otros que decían la emoción determina todo. Nosotros que estamos planteando que emoción y razón jamás se desligan, y aquí lo encontramos porque hay una microevaluación de segundos que aparece en este caso. Ahora voy al otro elemento, la experiencia subjetiva. Fíjate, Tito, que te voy a pedir que me permitas, solo para ir viendo, ya lo cerré, creo yo. Bueno, la otra semana hacemos eso, porque después vamos a ver el otro elemento, la experiencia subjetiva. Quiere decir que las emociones tienen una experiencia subjetiva que es importante que penetremos en ella. ¿Qué es la experiencia subjetiva? Es esa sensación automática de estar frente a un peligro, a una posibilidad que te producen desasosiego, sensación de pérdida de control de la situación causante del miedo, en este caso, de la cólera, etcétera. Y aquí le vamos a preguntar para que después pongas tu ejemplo vos, ejemplo de la experiencia subjetiva de la ira. De forma súbita y sorprendente, la imagen de mi hija consumiendo droga hizo que me invadiera una sensación automática de estar frente a un gran peligro. Experimenté un estado profundamente desagradable. Sentí una fuerte energía que me impulsó a reaccionar de manera inmediata a tratar de resolver el problema que tenía enfrente de mí. Me sentí ofendido e indignado. También sentí desasosiego, confusión, trastornado. Me sentí descompensado y fuera de mí mismo. Creo que esa gran cólera incontrolable no me dejó pensar. Entonces, ¿qué tenemos? La experiencia subjetiva. Entonces te pregunto a vos, ¿cuáles fueron esos elementos que aparecieron en tu experiencia subjetiva? Acá se lo dijiste, ¿va? Dijiste, hey, me dio una gran alegría porque pensé que se abrían posibilidades nuevas. ¿Qué más apareció en tus pensamientos en ese instante, Tito? Si puedes recordar, y si no, pues no hay problema, porque no es fácil recorrer las emociones del pasado. No, Dale, Tito. pero cuando son tan impactantes, sí. O sea, yo, Buenísimo, me gusta. yo recuerdo totalmente Excelente. esa tarde, como te dije yo, la reacción inmediata, además pues del saludo con mi señora y abrazando a los niños y todo eso, y darle gracias a Dios. Yo creo mucho yo tengo una fe fuerte y todo esto. Y después la tarea fue comenzar a llamar por teléfono a toda la familia, pues. En aquella época, ¿verdad? Que no era como ahorita que agarras esto y te metes a WhatsApp y comenzás a platicar. En aquella época eran llamadas internacionales que cada minuto costaba un poco de plata y aquí uno, pues, con esa mentalidad del recién venido que no puede gastar mucho, pero todo era una alegría de que yo quería que el mundo supiera que todos estaban bien. Y a propósito, está viéndonos ahorita la doctora Astrid Carolina Montealegre, Morales, y quería yo decirle, ella es abogada de migración precisamente, y por supuesto que ella debe tener una cantidad de experiencia con clientes a los cuales la sensación de cuando le dan a uno la green card o el estatus de migratorio legal es una felicidad increíble. ¿Qué más me dio en ese momento? Tal vez ya esto no fue en el momento inmediato de la Pero situación de esa tarde, perdón, ajá. no, dale, pero ahorita, acuérdate, guardar la experiencia allí, porque ahorita quiero que le saquemos todo lo que podemos sacar. No se te olvide que las emociones son esas reacciones afectivas intensas y breves. A ese momento breve, tan frágil como un segundo, le vamos a sacar todo. Y después le metes todas las anécdotas de lo que ocurre. Porque ahorita quiero que te detengas en el siguiente elemento, los cambios fisiológicos.
porque ya vimos que la emoción se desencadena a partir de un estímulo que percibimos positivo y negativo. Bueno, un saludo a la doctora Montelegre y la felicito por estar haciendo la obra de disminuir los miedos que invaden a millones de personas, porque aún, fíjate, en este momento histórico de Estados Unidos, mucha gente tiene visiones de lo que puede ocurrir si ocurren cosas, es raro, ocurrir si ocurren cosas que le producen ansiedad, que la ansiedad es una forma de miedo. La ansiedad es esa capacidad que el cerebro nos ha dado para anticiparnos al futuro y aparece en forma de miedo a lo que no se sabe que va a ocurrir. La incertidumbre marca eso. Entonces ahorita que bueno, que hay personas que como ella trabajan en apoyar a personas que están enfrentando la posibilidad de quedarse o de salir de este país en el que han desarrollado su historia y su vida. Pero volviendo al mismo punto, entonces aquí vienen los cambios fisiológicos. Por eso quiero que te mantengas en ese segundo, de esos segundos, minutos de la experiencia. Te voy a poner lo que hemos planteado en el tema de la cólera. Dice, los cambios fisiológicos, el aumento del ritmo cardíaco provoca que llegue más sangre a los músculos, fíjate, preparando al organismo para la huida o el ataque. Estamos hablando de la cólera. Hay sudoración, respiración agitada, tensión muscular, temblor. Hay cólera que hace que la gente, vos decís, yo jamás la había visto a esta persona tan llena de cólera. Ejemplo de cambios fisiológicos y le preguntamos, ¿qué cambios fisiológicos observaste o crees que tuviste bajo la cólera? Le preguntamos al mismo, a Ricardo. Sentía el aumento de mi ritmo cardíaco que hacía que llegara más sangre a los músculos preparando a mi organismo para el ataque. También sentí una gran sudoración, la respiración agitada, tensión muscular, temblor, mi ritmo respiratorio sumamente agitado, mi corazón no solamente latía con más fuerza, sino que también se contraía con más fuerza en cada latido. Después sobre los efectos endocrinos de la cólera y me di cuenta de que hubo un aumento de la segregación de catecolamina y adrenalina en mi torrente sanguíneo. Acuérdate, aquí le estamos poniendo a un autor de una historia mezcla de realidad y ficción, porque estaba un poco difícil que vos recordes toda esa experiencia, pero en este libro lo que estamos tratando de hacer es que la persona viaje con la experiencia y vaya descubriendo los elementos asociados a la emoción. ¿Verdad? Así que, y en este caso, ¿qué cambio fisiológico tuviste vos cuando recibiste la carta y la leíste, Tito? Allí quedémonos, en ese pedacito. Se te encogió el estómago, sentiste ganas de qué, tembló tu voz cuando le No, estabas leyendo. de gritar y Ah, y- porque, y te digo, no recuerdo exactamente eso en ese momento, pero sí sé lo que hago cuando una cosa así me da y me pongo a gritar, me pongo a, a gritar, básicamente cosas de que, wow, bendito sea Dios, claro, qué maravilla, o sea, cosas así, y otra vez abrazando a mi señora y recordando y dándole gracias y hay que llamar a fulano, hay que llamar a sutano, o sea, esa sensación de, de felicidad que es lo que regularmente hago, no te lo puedo decir que en ese momento, pues, y que sentí que la, que la bilirrubina se me subió y todo, no te lo puedo decir, pero me imagino que sí, ¿ven? Ah, esas son, mira, a propósito, está escribiendo aquí Astrid Carolina, dice, si no procesamos nuestras emociones, el cuerpo las absorbe. Entonces, y fíjate que ella se metió en lo que vos te acabas de meter. ¿Cómo afrontamos? Porque vos dijiste, el comportamiento que yo tuve fue de alegría, de abrazar, de llamar. Ya te metiste a la otra pregunta que te va a aparecer por ahí. ¿Cómo afrontamos? Y ella dice, hey, si no procesamos las emociones, y por ejemplo, el duelo, algunos autores plantean que pasa por diferentes momentos. Si no se procesa, léeme lo que dice después. Si no procesamos nuestras emociones, el cuerpo las absorbe. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Que si no se hace el proceso de trabajo sobre las emociones, en un momento determinado el cuerpo las absorbe, podría aún aparecer que nos empiezan a aparecer enfermedades somáticas, psicosomáticas, que de pronto una persona que acumula una cólera constantemente porque sufre violencia doméstica, pero se lo guarda y se lo calla y no protesta y no recurre a nada, en un momento no sabe ni por qué, pero le empiezan a dar migraña, empieza a tener ansiedad, empieza a sufrir de temblores, empieza a tener miedo. El cuerpo está reaccionando frente a ello. Si alguien no procesa el dolor de la pérdida de un ser amado y pasa por los procesos de duelo, es probable que en un momento determinado entre en una depresión severa.
fisiológica, porque existen depresiones causadas por la psicología, tu tristeza, pero luego se pueden convertir en depresiones vinculadas con procesos químicos. Me imagino que por allá anda el pensamiento de ella. Así que interesante. Pero sigamos, fíjate, vos ya te adelantaste a cómo afrontarlo. Yo te preguntaba y te voy a ayudar. Creo que vos, me Es que imagino soy que bien sentís. difícil yo, bro. No, va bien. Yo siento que primero subiste una gran energía, hiciste bilirrubina y es bien seguro que aparecía la dopamina, ¡pum! Invadiéndote. No te tembló la voz, Tito, mejor te voy a preguntar directamente, ¿no te tembló la voz cuando oíste la noticia? Y mira lo que pasó. La reacción fisiológica de sentirte invadido por una sensación química que hacía que vos sintieras que eras el dueño del mundo en ese momento. Pero ahí Definitivamente que lo sí. importante es, mira, lo importante aquí es que las personas tengan claro que en el caso de la cólera, se eleva el ritmo cardíaco, preparándote para la huida, el ataque, la sudoración, la respiración agitada, la tensión muscular y el temblor. Y esas son reacciones que no se pueden detener cuando la persona no ha trabajado en lo que llamaríamos educación emocional. Pero cada uno de estos elementos, cuando yo trabajo educación emocional, cada uno de estos elementos te da pautas e intervenciones educativas. Porque esa es la ventaja de distribuir estas cosas así, va. Sigamos al siguiente. Expresión corporal. Dice, fíjate, en el caso de acabar, en el caso de este, te voy a poner, te voy a seguir el ejemplo para que vos veas cómo lo construí el tuyo. Elevación de la parte inferior de las cejas. Se le elevaron las cejas. Estiramiento horizontal de los labios. Postura corporal retraída. Separación de los labios. ¿Cuál recuerdas o imaginas que fue tu expresión corporal de la cola? Le preguntamos a este sujeto de ficción en el libro, porque hemos unido a varios. Sentí el ceño fruncido, la contracción y ascenso de mi ceja, la elevación del párpado superior, los labios contraídos y apretados, los fosas nasales dilatadas, y vos ves que se le abren más, las mandíbulas apretadas y elevadas. También sentí que la intensidad y la frecuencia de mi expresión vocal aumentó. ¿Y a vos qué te pasa? Gritando, ¿me entendés? Es Las decir, palabras soeces. cabal, que el vigor y el ritmo de vibración de mis cuerdas vocales fue mayor. Esto se manifestaba en que solté una tonelada de palabras cargadas de mal humor por minuto. Cambio fisiológico y expresión vocal, la elevación de la parte inferior de la ceja, estiramiento horizontal de los labios, postura corporal retraída, separación de los labios. Ahí vamos a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vemos allí? Que las emociones tienen una expresión corporal, fíjate. El asunto es que algunos autores plantean que como nacemos con ella, esta expresión corporal es una reacción automática y asociada con lo genético. Hay otros autores que dicen no, el temperamento puede aparecer allí, pero el carácter, si lo forjas adecuadamente y en un momento determinado trabajas la educación emocional, esto puede ser influido. No necesariamente tenés que vivir esta experiencia, pero no me quiero meter a eso. No sé si, ya casi dijiste, porque dijiste, abrazaste, te sentiste así, la expresión corporal tuya fue de que quien te vio, me imagino, de, hey, ¿por qué estás tan contento? No sé si recordás eso para cerrar esa parte de expresión corporal. No, sí, 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 definitivamente. Bueno, pero sí, sí, así. Solo eso, allí, pues, No, si no, recordás. es que con lo que estabas diciendo tú del otro caso de Ricardo, yo te voy a decir una cosa, las, ¿cómo te pone? Las expresiones verbales son fundamentales en este tipo de situaciones, porque cuando uno comienza a decir ese tipo de improperio y gritando y hablando, o sea, ni siquiera tiene que ser uno con gestos de corporales mayores, con solamente estar emitiendo esa serie de palabras soeces y con una voz más alterada, eso es suficiente para que tu cerebro le dé esa migraña que decís y le dé diarrea a uno y comencé a sentir un malestar corporal total, total. No puedes pensar, se te nubla la vista, se te reseca la garganta, o sea, hay tantas cosas que te pueden producir, pero estábamos hablando de la otra cosa, ya nada más te digo eso. No. Vos ya lo que hiciste fue una síntesis de la expresión corporal, los cambios fisiológicos, las formas de afrontamiento, porque ese es el punto. Cuando a él le preguntábamos en el libro, hey, y la manera, ¿qué lección te deja esto?
que el gritar, que el maltratar, que el golpear no produce ningún cambio de comportamiento en mi hija, que lo que tendría que haber hecho era, ahora que sé que la emoción pasa por dos momentos, la expresión impulsiva, y me detengo, hago todo el esfuerzo porque he trabajado en eso y espero el segundo momento cuando el cerebro regresa a su estado previo y hablo con mi esposa y le digo, mira, primero le digo a ella, tenés una hora y nos vamos a reunir en la sala y vamos a conversar sobre esto que acaba de ocurrir, porque para mí es una cosa muy importante. Algo que parece bien difícil de hacer, pero yo me recuerdo que a mí me entrenaron como mediador de conflictos, yo decía, esto es una simulación excesiva, cuando las personas tenías que calcular el saludo, a quién saludabas primero para no parecer, para ser neutral y no solamente ser, sino que para ser neutral, cuáles eran las palabras introductorias, etcétera. Lo mismo se puede sentir acá. No, hombre, es bien difícil si mi temperamento es de mecha corta y ese es otro tema. ¿Qué papel juega el temperamento en la primera fase de la expresión emocional? Si una persona es colérica, le va a llevar más trabajo. Si una persona tiene otras características, puede ser que el trabajo se le vuelva menos complicado. Pero aquí, ¿qué tenemos? Vos te estás metiendo también de nuevo en cómo afrontarlo. El decir palabras de ese tipo no va a cambiar nada, sino que va a crear todo lo contrario, más complicaciones del, pero quedémonos con esto, que también hay una expresión corporal. No es lo mismo, fíjate, cuando está relajado, ¡ey, qué relajado se ve que él está casi en estado de meditación profunda! La cara se te ve distinta a la cara de enojo, a la cara de alegría, a la cara de asco. Y también ha investigado los tipos de expresiones faciales de cada una de las emociones. No se te olvide, te comentaba aquel día que hay autores que plantean que hay 7 emociones básicas y este Ortiz Caña plantea 600 emociones en su totalidad, que yo no las he encontrado todas, he encontrado muchas, pero no 600. Y ahí estoy en la búsqueda, ¿verdad? He buscado literatura y él todavía no las escribió, pero las plantea. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pasemos a la última parte, el afrontamiento. Voy a aprovechar porque ahí te metes vos con bastante frecuencia. Puede ser atacar, estamos hablando de la cólera, congelarse o huir frente al estímulo generador de miedo. Por ejemplo, aquí hablo del miedo, en este caso de la cólera. El afrontamiento se refiere, fíjate, a los esfuerzos cognitivos, lo que sí, lo que pienso, emocionales y comportamentales relativamente estables que se manifiestan ante determinadas situaciones y son dirigidos a manejar las demandas internas o externas que se creen excedan o desbordan los recursos de la... ¿Por qué lo leí rápido? Porque no me quiero detener en la lectura, lo que quiero es explicar lo siguiente. La forma de afrontar, hay autores que se dedican a averiguar todas las formas de afrontar cada una de las realidades que tenemos en la vida y entre estas son los eventos positivos, los eventos negativos, interpretados como negativos, etcétera. Y son las maneras en que pensamos, la manera en que sentimos y la manera en que nos comportamos relativamente estable. Quiere decir que hay personas que tienden a ser así como vos las describiste, diciendo malas palabras, entre comillas, malas palabras, no existen malas palabras, pero entre comillas, palabras oeces, etcétera, golpeando, gritando, vociferando, y a otras personas que tienden a, hey, tranquilo, relajado, esto se resuelve de esta forma, etcétera. Ese es el afrontamiento, la manera en que respondemos al evento. Y vos ya lo planteaste, ¿no? El primer paso fue abrazar a Keta, el segundo paso fue abrazar a tus hijos, el del otro paso fue comunicarle a tus familiares que estaban pendientes de tu situación. Y es bien seguro que el otro paso era, hey, responder a los requerimientos que la carta te enviaba. No sé si hasta este momento ya tenemos los elementos de cómo afrontaste la situación vivida, le preguntábamos, atacando a mi hija. Después le preguntamos las lecciones aprendidas, pero no nos vamos a meter en eso ahorita. Ya estamos a, no sé si tenés preguntas hasta este momento. No, 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 no. Solamente quiero saludar aquí a Lenín Salablanca, que nos están mandando saludos. Nuevamente un abrazo a Alejandro Lagos Espinosa, el doctor. Espero que estés bien. A Quique Montiel. ¿Quién más está por aquí? Astrid, por supuesto. Alejandro está en Nicaragua. Lenín, no sé dónde estás tú, Lenín. Astrid, yo sé que estás en Corona y Quique Montiel está en Guatemala. Así es de que nos mandan saludos todos. Gracias por estar con nosotros. Espero que estén gozando de este episodio que tenemos. Y entonces vamos cerrando diciendo, te olvides que comenzamos diciendo, ¿qué es elaborar un concepto? ¿Por qué decíamos aquel día? Término, alegría. Definición, es una emoción, una respuesta afectiva de carácter positivo,
genético, breve y automática. Ahí está la definición. Lo que es el concepto, la idea que yo me formo del concepto. Y el sentido subjetivo es las alegrías que yo he conocido que ya tienen un carácter personal. Es las experiencias de alegría. O sea, tenemos 4 niveles: el término, la definición, el concepto y el sentido subjetivo. Entonces, ¿qué decíamos acá? ¿Qué es elaborar un concepto? El tercer nivel es meternos en la serie de conexiones. Ya vimos la conexión que tiene con el evento que percibís como positivo y negativo, con el hecho de pensar, hey, ¿cuáles fueron las reacciones corporales que tuve frente a eso, la experiencia subjetiva, las formas de afrontamiento, etcétera? Y se espera que en ese proceso de ir viendo los vínculos, en este caso con la emoción misma, porque después aparece, hey, ¿y qué relación hay entre la emoción de alegría que tuvo Tito y su temperamento? ¿Qué influencia tuvo el carácter de Tito en esa reacción? ¿Qué efecto tuvo la visión de la vida que Tito tiene? Y vos dijiste, hey, yo le agradecí a Dios, ahí aparecen tus convicciones y tu filosofía de la vida. Y dije, gracias Dios mío por haberme dado esa respuesta. Ahí está, todos esos factores determinando tu reacción. Que ese va a ser ya el tema que vamos a continuar en la siguiente sesión. Ahorita no sé si tenés preguntas, Tito. No, hombre, y es que estoy más preocupado por vos que por mí, Fíjate que porque estoy enviando un mensaje para no, para poder ah, atrasarme un poquito. Para poder, porque sí tenía que salir corriendo a las 11, pero, no, pues yo estoy pues, desde pero hace bien, no, cinco no, no. minutos, estoy bien. Pero no, no me gusta cerrar así. Me Ok. gustaría Ujú. ¿qué pensaste de todo el pequeño viaje que hemos hecho en la emoción? En No, este caso, cólera y alegría. interesantísimo. Ahora, ¿qué pienso yo? Por eso para mí es importante de que cada individuo vaya conociéndose a sí mismo, que es lo que estamos tratando de hacer con este ejercicio, para saber cómo es que uno va a reaccionar en diferentes circunstancias que se te presenten en la vida, pero también irnos educando, porque la manera en que yo tengo ahora de reaccionar ante las situaciones, no tanto como de las alegrías que tal vez no ha cambiado mucho, solo que tal vez antes saltaba más alto que ahora. Pero sí en cuanto a las cosas negativas, a las cosas cuando uno enfrenta situaciones de enojo, como estábamos viendo ese ejemplo de Ricardo, o de tristeza y todo esto, pues con el pasar de los años y la experiencia y las cosas que uno ha ido adquiriendo de la vida, como que, como que las ha ido aprendiendo a evaluar y a salir adelante. Por eso es importante que uno se conozca, porque en este momento, hasta ciertos puntos, uno nunca termina de conocerse, pues, pero yo ya sé, incluso con anticipación, no tiene que suceder nada cuando yo ya la estoy viendo venir y ya me estoy preparando cuando esta situación llegue a suceder en la vida real, ¿ve? Amigos, miren, por favor, ustedes que están ahorita aquí, síganos. Los que no se han registrado, regístrense en lagoyvolcanes.com y síganos en nuestros episodios porque así vamos a ir ahondando un poco a poco en el interior de las personas, descubriendo las emociones y obviamente evaluándolas después para poder sacar la mejor versión de uno mismo. Y no se te olvide, te metiste en lo que es la educación de la personalidad. Y decíamos aquel día, cuando hablábamos del pensamiento, veíamos todo lo que implicaba educar el pensamiento. Estoy desarrollando mi capacidad real de abstraer, de comprender, de analizar la realidad, porque dividíamos el pensamiento en sus diferentes elementos desde el punto de vista de la psicología: análisis, síntesis, abstracción, generalización, comparación y concreción. También lo veíamos desde el punto de vista de la lógica, ¿va? El concepto, juicio, razonamiento. Cada uno de estos son mundos. Y la pregunta aquí es, hey, si cuando viajas a un lugar, por ejemplo, alguien va al Cañón del Colorado y dice, bueno, el Cañón del Colorado tiene 4 puntas: al norte, el Ring, el West y el East. Voy a conocerlos todos. Sabe por dónde irse, sabe que de ir del norte al sur le va a llevar un día completo. Así que mejor se mete en un hotel, recorre el sur y al día siguiente se va para el norte.
¿Por qué no hemos hecho eso con esto que nos ha dado la naturaleza, Dios, el universo? Depende de quién lo mira, ¿verdad? La persona piensa, hey, Dios me ha dado esto, excelente. Otros piensan en el universo, otros piensan en la vida. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo? Si son 100.000 millones de neuronas con trillones de conexiones nerviosas y se habla de petabytes de capacidad de información, ¿lo estamos usando como se debe? ¿O realmente le hemos dejado sin ensayar todas esas capacidades? Pensamiento, memoria, imaginación, fantasía, emociones, sentimientos, estados de ánimo, estados de tensión, que es la educación emocional, carácter, capacidades, sentido de la vida. Tengo bien claro el sentido de mi vida. He elaborado un proyecto de mi vida de manera adecuada, cuáles son las normas y valores que rigen mis decisiones. ¿Me entendés? Entonces, Tito, ha sido un gusto. Nos vemos el próximo miércoles, 9:30. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Rodolfo. Un gran placer conversar contigo, un gran placer también adquirir tantos conocimientos en estos pocos minutos que tenemos. Amigos, ya lo saben, todos los miércoles de lunes a viernes, de lunes a viernes, todos los miércoles de las 9:30 de la mañana. En esta oportunidad hicimos esta excepción el día como hoy, que es jueves, porque ayer lamentablemente tuvimos compromisos ambos y no lo pudimos realizar, pero son los miércoles a las 9:30 de la mañana. Hasta Mira, lo entonces, quiero decir que acabo de ver el efecto de la dopamina. Estás tan dopaminado que pues, estás diciendo de lunes a viernes, sábado y domingo también. Pues estás ofreciendo toda la semana. Tito, ha sido un gusto. Nos vemos el igual, próximo miércoles. igualmente, un abrazo a Igual. Lenín, un abrazo al doctor Alejandro Lago Espinosa, un abrazo a la doctora Astrid Carolina. Quique, un abrazo también para todo tu pueblo ahí en Guatemala y espero que nos sigamos viendo. Pues hasta entonces, felicidades, por favor, recuerden compartir, compartir, compartir. El que comparte crece definitivamente. Además, amigo, ustedes no se imaginan la cantidad de amistades, familiares que se pueden beneficiar de este tipo de conversación porque les puede ayudar a tener un mejor estilo de vida. Hasta pronto, muchas gracias. Saludos.